Dale, profe, ya te comparto. Bueno, hola, buenos días. Hoy les voy a presentar mi exposición de las células y los tejidos. Bueno, de primeras les voy a decir unas de las diferencias de las células procariotas y eucariotas. Puedes poner, Bueno, Juliana, puedes poner el celular horizontal, por favor. es que si lo pongo horizontal, profe, se ve igual. Ponlo, quiero ver si se ve igual. Espera. Es que no sé, mira, se ve No, como no se ve igual, se ve Confirmamos que mucho no se mejor. ve igual. Se ve mejor. ¿Se ve mejor? Más bonito. Confirmamos que no se ve igual, profe. Dale, si es las flechitas que están acá, a ver si puedo rayar la pantalla. O sea, las flechitas para agrandar la pantalla, para la presentación. ¿Sí sabes dónde? Donde puedo anotar acá. Ah, tienes inhabilitada la anotación. Ya, profe. O sea, ya le diste ahí a las flechitas. Hay como 4 flechitas en todas las direcciones al pie de la lupa. Al pie de la lupita, en la parte de arriba. Ahí. Hola. ¿Estás ahí? Juliana. También confirmamos que se nos acaba de ir. Yo creo, sí. Juliana. Juliana, Oye, no. No, la hemos perdido. ¡La perdimos! ¡La perdimos! Bueno, estamos perdidas. esto. Mientras Juliana vuelve algún día, o sea, con razón lo tenía así vertical, le consumió mucho internet Seguramente. y paz Y paz. y catapunchis. Listo, muchachos. Catapulch. Entonces, para empezar acá, vamos a ver el sistema nervioso. El sistema nervioso va a ser muy importante. Papu. Siga, dale. ¿Ya? ¿Ahí ven? Ya pasa acá el cuaderno, papita. Ah, no ha anotado nada de las notas ni nada de eso. Ah. Papu, ¿cómo que no? Papu, ¿qué pasa? Pues es que estoy esperando que el Gabo me diga, ya tengo el cuaderno listo, ya puse la fecha. ¿Listo, papu? Suéltelo. Listo. Entonces, ¿por qué es importante el sistema nervioso, mis amores? Porque hiciste una pregunta. Para controlar el cuerpo, profe. Pues el sistema nervioso es el que nos hace sentir sensaciones, nos hace sentir las cosas en el cuerpo, nos hace pensar también. No sé, ¿qué más? Listo. Pues resulta que el sistema nervioso tiene una función muy importante y es una función, perdón, de interpretar la información. ¿Listo? O sea, a nosotros nos llega una serie de información que el sistema nervioso va a interpretar. Entonces, a partir de eso vamos a tener una serie de órganos dentro del sistema nervioso que van a permitir que nosotros interpretemos de múltiples maneras esa información. ¿Listo? ¿Cuál es nuestra principal fuente de información del mundo, del universo, de lo que sea que exista? La principal. Piensen. El cerebro. No, eso no es una fuente de información. El cerebro es un órgano que interpreta esa información que nos viene del universo. ¿Listo? ¿Qué dicho? No, profe, es una pregunta. Dale. Es que pues, a mí me ha pasado, me imagino que usted de pronto uno se pega con algo en el cubo, con una partecita, y uno se pega cera atrás, ¿Se pega qué? cera atrás, cintas. ¿Qué se siente? Raro, ¿Cómo que sientes? O sea, pero me pegó. hágale. Profe, una pregunta, ¿qué fue lo que acaba de decir? ¿Qué, profe? Que cuando uno se pega en el codo,
a uno le duele y siente algo, pero ¿qué se siente? Se siente un corrientazo, mi mamá. Un sí, corrientazo. eso. Porque se siente un Como corrientazo. hormigas. Exacto. Porque se siente un Hay un corrientazo. nervio. Hay un nervio, profe. Hay un nervio, hay un nervio, hay un nervio sentado en la... No, mentiras. Hay un nervio. hay un nervio. A mí. Y el nervio soy yo. Y el nervio soy... Y le pongo atenta. Entonces, vea, lo que pasa es que esa neurona que ustedes están viendo ahí en pantalla transporta información. ¿Cómo la transporta? En forma de energía. ¿Qué energía? Eléctrica. Entonces, cuando nosotros nos pegamos en el codo, lo que hacemos es correr esta cosita que está cubriendo las neuronas que se llama mielina y por tanto se pierde, sí, mielina. Por tanto, se pierde esa información eléctrica y se distribuye a otras neuronas dando la sensación de electricidad, un corrientazo, ¿sí? Porque se corre un poquito eso. ¿Sí? Si fuera un golpe ya muy fuerte, pues eso se dañaría y dejaríamos de sentir. ¿Listo? Es por eso. Pero un golpe ya muy fuerte para cirugía, pa. Claro, pero depende. Digamos, si Sí. se daña totalmente una neurona, las neuronas no pueden hacer mitosis, es decir, no se pueden regenerar. No se pueden regenerar. ¿Listo? Es muy difícil, es muy complejo. Cuando abordemos esto del sistema nervioso, pues resulta muy complejo, muy complicado en temas médicos, digamos, si hay algún problema relacionado con el sistema nervioso, pues que este sistema se recupere. Es muy Ah, complejo. sí, porque es que no se pueden regenerar. O sea que díganle, chicos, malas drogas. Yo veré. Papu, ¿usted cree que yo tan derecho me voy a torcer? No, tranquilo, papu. Ninguno, Que ninguno. Juanjo tiene como partiditas paisas, entonces. Ay, no, eso sí, esos Ah, estereotipos, sí, ay, no, 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 no. increíble, Kevin, increíble. Y que se me cayó un ídolo. Uy, sí, 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 la Sí, decepción, la traición, profe, hermano, yo creo dígale. que ya, profe, yo creo que ya como convivencia en 30, ¿no? Podría ser, ¿por qué no? Sí, ¿no? Pero aquí en el Rolo o al paisa. Uy, no sea regionalista, porque, No, o sea, sí. ¿Cómo así? Se me cayó. o sea, que usted, ¿por qué es hincha de Nacional, Kevin? No entiendo. Sí, sí, Por mi por familia. favor. Los paisas solo podemos ser hinchas de Nacional, así que chico, por ¿No su familia es Por mi paisa, Kevin? familia. Señor, ¿Cómo así? ¿Su familia es paisa? alguna parte, pues que casi toda mi familia es de Nacional, excepto algunas chuchas que son de Millonarios ahí. Pero Millonarios de Bogotá y usted está siendo regionalista. Mi familia es del Medellín y no soy ¿De paisa, qué? del ¿Me Medellín. hallo? Uy, no. ¿Listo? Listo, profe, sigamos. Ok, bien, sí. Estos muchachos como que les gusta un poco el fútbol, ¿no? Pues, Eh, No tanto, profe. ¿qué te digo yo? bueno, Kevin me dice, profe, ¿a usted nunca le ha pasado que le ha dado, que le van a dar un chicle y cuando lo va a sacar, ¡prin! Le pasa un correntazo, que es una broma, ¿no? Ah, Eh, sí. claro, ¿por qué sentimos eso? Porque esa electricidad y de una nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso la está interpretando y eso tiene un umbral, se llama eso. Entonces, si supera ese umbral, lo vamos a llamar dolor. Umbral ¿Listo? del dolor. Exactamente. Ahora, para volver un poco a esto, ¿cuál es nuestra principal fuente de información? ¿De dónde viene la mayoría de cosas que nosotros sabemos del mundo? Para interpretarlas, para conocer, para No que sé. nuestro sistema nervioso se pueda adaptar. Pero exterior. Exterior, sí, no, no es del cuerpo, es exterior, fuente exterior. Uy, papu. El ¿La estudio, piel? el estudio. El tacto. Listo, el tacto es un sentido Sí. y el tacto nos ayuda a analizar información. Información como que nos permite el tacto. Pues nos ayuda a, pues, ¿cómo es que se llama eso, profe? Profe, como las formas de las... Entonces, de Listo, cuando muy está bien. rasposo o cosas así. Exacto, texturas, Texturas. formas, ¿qué más? Texturas, formas, Texturas, formas, hay otra más. Temperatura a veces. Temperatura, dimensiones, listo, dimensiones. temperatura también, la que había dicho. Por ejemplo, hay, Tamaño. imagínense una persona que sea ciega. Entonces, el tacto va a ser fundamental para esa persona, ¿no? Ustedes saben Porque cómo se llama el sistema de Para lectura. leer.
lo que pasa es que ellos, como no pueden ver, ellos desarrollan el tacto y otros, pues, Sentidos. sentidos, más los acciones. desarrollan más se que otros. desarrollan en la pues, otra, ¿no, profe? todos Ajá. somos Los sentidos se vuelven más agudos. Entonces, miren eso. Hay un libro muy bueno, bueno, incluso también le sacaron una película del texto de José Saramago que se llama El ensayo sobre la ceguera. Así se llama, ensayo sobre la ceguera. Y en ese texto Saramago dice que hay un virus o algo que está afectando a algunos humanos y de un momento a otro, o sea, digamos, piensen en esa cuestión de ese libro, de esa película. Y en ese momento, ¡pin! Deja ciegas a las personas en este momento, o sea, como que ¡pum! Pierdes la vista. Entonces, ellas empiezan a desarrollar una sociedad, los aíslan, los ponen en una cuarentena, pero con una zona delimitada de la ciudad, ahí los aíslan. Y en ese proceso, ellos crean como otras estructuras sociales, se acoplan al mundo y ya empiezan a obtener información del mundo, pero a través de otros sentidos. Lo mismo pasa con eso, digamos, el tacto también nos permite reconocer ciertas estructuras de los objetos, pero tenemos que sentirlos en contacto directo, ¿cierto? Contacto directo, ese es el tacto. Bien, y ahí sacamos información, por supuesto, mucha. Bien, ¿qué otra fuente de información? Listo, tenemos los objetos, eran esos. ¿Cuál otra? Profe, ¿Olor? Sí. ¿Los una olores? pregunta. Sí. Que yo estaba hablando con alguien que sabe así de eso. Y ¿De qué? se nos vino el tema de lo de... Estamos hablando sobre unas personas ciegas, ¿sí? Que Ajá. como harán. Y pues él sabía mucho de eso y decía que ellos en el tacto, ellos sienten los colores, o sea, los saben diferenciar así. Bueno, habrá que ver si es cierto o no, ¿no? Yo nadie lo escuchaba por ahí. Yo solo escuché lo que decía Miguel. Miguel está hablando. Un fantasma. Profe, Papu, papu. papu, respira. Papu, 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 no te... papu. Ay, Dios. ¡Papu, no nos dejes solos! ¡Papu! Papu, mi micrófono que siempre falla, papu. Qué triste, ¡Papu, qué triste. Volvió el papu. Siempre falla mi micrófono, papás. Papás. ¡Papu! Me quedo en las Entonces, las personas que son sordas, pues digamos, tocaría ver si realmente pueden sentir los colores, pero es que eso depende mucho también de las texturas, ¿sí? Ellos que sí pueden sentir, por ejemplo, la temperatura, por ejemplo, las personas, ustedes se han visto en andenes, creo que cerca al colegio hay de esos tipos de andenes que tienen ladrillito, pero también tienen como punticos y rayitas. Eso es para los ciegos, profe, Exactamente. porque desviar. Creo que las rayitas es para seguir derecho y los puntos son para parar. Para parar, sí. Papu, O sea, y les está indicando si se están acercando como a una calle sí. donde pasan carros o si se acaba el Para que no andén. nos atropellen, pues. Exactamente, o si se acaba el andén. Entonces, eso, miren que es información. O sea, esa información le permite a la persona ubicarse en el mundo. ¿Y eso quién lo está haciendo? ¿Quién lo está interpretando? ¿El cerebro? El sistema nervioso. Ya después veremos qué partes del sistema nervioso. Ya después veremos qué partes del sistema nervioso. Pero lo importante es que esa información la está analizando e interpretando el sistema nervioso. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Ahora, ¿qué otras fuentes de información por ahí estaban diciendo? Profe, ¿el peso puede ser una o no? El peso, pero bueno, digamos que el peso como tal no nos permite saber, digamos, no es como tal una fuente de información que nos llegue a nosotros. ¿Tú por qué sabes que algo pesa tanto? Porque está pesado. Claro, porque lo estás cogiendo, por ejemplo. ¿O por qué más? Porque Pero es- Pues yo también puedo ver Lo algo. puede Yo pues, levantar, pues, ¿o o no? sea, Ah, pues, ojo con lo que acabas de decir. ¿Puedo qué? Levantar o no. ¿Qué dijo Kevin? ¿Yo también puedo qué? yo puedo puedo ver. ver, pero no digo ver porque estamos hablando sobre los ciegos. No, estamos hablando de las fuentes de información. Y Kevin ya bueno, dijo cuál es la entonces sí, pues, mayor, puedo ver. la mayor fuente de información Ahí está. para nosotros proviene de dónde.
La Los vista. ojos. La vista. No, a estos manes. Los ojos son un órgano. Son ciegos. La No vista. estamos hablando de ciegos, estamos hablando del sistema nervioso y cómo Por interpreta. eso. La vista. ¿Cómo La interpreta? vista. No. La vista, a ver, préstenme atención. La pupila. La visión. vista no es una fuente de información, es un sentido que nos permite interpretar la información que llega. ¿Dónde llega esa información? ¿Por medio de qué? La neurona. De imágenes de. No, papu, o sea, de todo el luz, universo de luz, está. de luz. ¡Ah, la luz! ¡Uy, no! Este man es un genio. Oh, 2000. o sea, viene de las neuronas. ¿Cómo así? ¿Todo el universo son las neuronas? No. Estamos en una Matrix, no lo inventamos. No, la luz. La luz es la que nuestra principal fuente de información. O sea, miren alrededor. Por ejemplo, Kevin, ¿qué hay alrededor suyo? Un televisor. Un televisor, Un bien. armario. Un armario, bien. Y es porque hay luz, porque la luz claro. los colores, porque la luz choca con este objeto y pues refleja una imagen. El profesor de arte nos explicó eso también. Pero porque se les olvida entonces y ya lo sabían. Porque Es que, profe, yo pensé que estábamos hablando sobre los ciegos, entonces yo nunca dije como la vista. Yo también, profesor. No. Ojo, el ejemplo de los ciegos ¿era para qué? Para el tacto. Para el tacto, para que ustedes vieran que el tocar objetos, ¿cierto? El objeto en sí mismo, cuando nosotros sabemos las formas y todo eso, también es información y la interpreta nuestro sistema nervioso. Pero nuestra mayor fuente de información va a ser la luz. O sea, la luz nos permite trascender, digamos, no necesitamos estar tan cerca de ciertos objetos para poder sacar información de ciertos objetos, ¿no? Entonces la luz va a ser muy importante para que nosotros nos podamos relacionar con el mundo también, ¿no? Sí. O sea, la luz, digamos, ustedes miren alrededor y todo lo que ustedes pueden percibir es gracias a la luz. Y entonces ustedes pueden tener información ahí. Si ustedes miran la pantalla en este momento y esa neurona y todo eso, e incluso el que hizo esa neurona digital, este dibujito digital, pues también tuvo que apoyarse en la luz, ¿cierto? Para que esa información se transmita. Entonces, mire, la luz choca, rebota a nuestros ojos y nosotros vemos la forma de una neurona con dendritas, axones, el axón como tal largo, cubierto por mielina, ¿sí? Que ya después se los explicaré, pero es eso, miren, un montón de información. Cuando ustedes juegan, por ejemplo, cualquier videojuego, hacen cualquier cosa, pero principalmente, digamos, para poner este ejemplo, un videojuego, entonces usted le dice, tiene que hacer tal misión. Y entonces usted dentro del juego, también esa luz que atraviesa el televisor y llega a sus ojos, la interpreta su sistema nervioso y el cerebro le da una orden que usted tiene que cumplir con comandos para desarrollar cierto proceso. Pero eso lo hace la luz. Ahora, la luz y digamos que los objetos que tocamos, el tacto como tal, no se convierten en la única fuente de información. ¿Qué otras fuentes de información hay también muy, muy relevantes? ¿Escuchar? El sonido. No escuchar, el sonido. No, Ojo con eso, estamos hablando de fuentes de información. ¿Fuentes de información qué son? La información está ahí y tiene que viajar para que llegue hacia nosotros. Si yo hablo del tacto, el tacto es un sentido. Para saber información de un objeto por el tacto, ¿qué tengo que hacer? tocarlo. Tocarlo, percibirlo, como la temperatura también. La temperatura yo la percibo en la piel, listo. Y ahí yo estoy obteniendo información. Por ejemplo, gracias al tacto yo digo, oiga, está haciendo calor, frío, está haciendo una sensación, una percepción de viento. Si yo hablo de la vista, la fuente de información de la vista es la luz. Si yo hablo de escuchar, o la escucha o el oído, el sentido del oído, ¿cierto? ¿Cuál es su fuente de información? Las ondas. Las ondas de sonido, o sea, el sonido, ¿cierto? Y entonces esas ondas van a repercutir y me van a dar información sobre muchas cosas. Eso va a ser muy importante. Por ejemplo, el oído va a ser también muy importante para las personas que son ciegas, por ejemplo. Profe. Y el olfato. El olfato y el tacto también. Pero digamos, dime, dale. ¿El olor no sería también una fuente de información? Es una fuente de información, el olor también. ¿El gusto o el sabor? El sabor es otra fuente de información. El sabor. ¿sí? Y el sentido es el gusto. Entonces, vea, la visión es un sentido que
¿cuál es su fuente de información? La luz, ¿cierto? El oído es un sentido, o la escucha, como quieran, es un sentido. ¿Cuál es su fuente de información? Las Un ondas sonoras. sonido, Ondas. o las ondas del sonido, listo. El gusto es un sentido. ¿Cuál es su fuente de información? Los sabores, Los sabores. ¿sí o no? El olfato es un sentido. ¿Cuál es su fuente de información? Los olores. Los olores, ¿sí? No es difícil. Y en el tacto, ¿cierto? Que el tacto sí es mucho más directo, pues son los objetos en sí mismos o los átomos que tienen que tocarnos para que nosotros percibamos eso. ¿Listo? Ahí está. Entonces vean esto. Profe, yo tengo una pregunta. A ver, Uno, si, ejemplo, si uno no tiene saliva y uno prueba comida, ¿no siente? no entendí la pregunta otra vez. Yo entendí, profe. Digamos, si tú tienes saliva, digamos, en este momento la boca tiene saliva, ¿sí? Ujú. Que es normal. Y comes algo, un postre, frijoles, lo que sea, pues. Lo que él dice es si te sabe o no te sabe. No, él lo que dijo era que si no tenía Que si saliva, no hay saliva, uno sí puede como percibir el come, sabor. eh, Pues igual, las que percibe no son la saliva, sino, o sea, lo que hay en la lengua. La saliva, digamos que es muy Papilas necesaria. gustativas. Ajá. Eso. Exacto. La, las papilas gustativas son las que nos permiten sentir o interpretar, pues, esta información de los sabores, ¿sí? Pero las papilas gustativas también necesitan de varias cosas. Y es como em, la lubricación que genera la saliva, ¿sí? Nosotros cuando vamos a comer hacemos un ejercicio de mm, bajar y subir la mandíbula, que llamamos masticar, ¿cierto? En ese ejercicio, tú te das cuenta que cuando empiezas a probar algo, hay ciertos sabores que potencian o no la producción de saliva. Por ejemplo, cuando ustedes comen algo ácido, e incluso antes de probarlo, ¿sí o no? ¿Qué pasa con su saliva en la boca? Ácido, algo muy ácido. Se va. Se va. ¿Qué? Se va la saliva. Llega Ah, como más, ¿no? no. O sea, piensen en ese dulce, yo no sé si todavía vendan eso, pero yo creo que ustedes lo probaron. Si ya no existe, pues yo creo que lo probaron. A uno que se llama superácido. Sí. aún ¿Qué está. pasa cuando uno se lo come? Vamos, Pues vamos. que uno cierra como los ojos. Cierra los ojos, pero lo que hacen, van a hacer las glándulas salivales también es ¡prun! Mandar mucho. Es como cuando usted piensa en algo, un mango con mucho limón, pero el limón está súper amargo, súper ácido. Entonces usted hace así como, ¡ay! Produce mucha, Sí, mucha saliva. ¿Por mucha qué? saliva. Porque eso es una respuesta adaptativa a la acidez que tiene el limón, por ejemplo. Como para regular, ¿no? Exactamente, exactamente. Imagínense que llegara directamente ese sabor a las papilas gustativas, se sentiría Uf, mucho más fuerte, ¿sí? Más rico. Sí, a mí me gusta mucho el ácido, por ejemplo. sí. Pero, ¿Lograría dañar algo o no? claro, Solamente sería el claro. sabor ahí está. Digamos, por ejemplo, ahorita que decía Juan José, ojo con eso, lo vamos a hablar al final de este periodo, y es el cuidado del cuerpo a partir de las sustancias psicoactivas o las drogas. profe, Decía Juanjo, no consuman drogas. Cuando una persona abusa de ciertas sustancias, o sea, no solo de las Se drogas, dañan las neuronas. empieza a dañar las neuronas. Y eso mismo puede pasar cuando uno abusa incluso de los alimentos, por ejemplo. Cuando algún También. alimento produce ciertas sustancias químicas. Todo en Eh, exceso es malo. Exactamente. Snaida, ahora sí. Papá, no, pues nosotros no lo mi hermano menor tuvo cáncer y pues él allá, mi mamá conocía a una señora que la hija de ella, que tenía 15 años, le dio leucemia y pues lo que dijo el doctor era que porque ella tomaba mucha gaseosa, comía mucho limón con sal y cosas así muy ácidas y pues le dio leucemia y se murió. Bueno, ¿Eso fue? esos son unas creencias, ¿no? Sí, eso. Son creencias, digamos, no está comprobado que realmente sea por eso. Son creencias, digamos, se dice que el que come mucho limón es porque Sí. le va a dar leucemia, porque dicen que se le corta la sangre y no sé. No, la leucemia es un cáncer en el hueso,
Entonces es un problema mucho más complejo. Médula, En la médula ósea, sí. Entonces es mucho más complejo ese tema, ¿listo? Profe, vea esto. A verlo. Yo busqué pues, la leucemia, no sé nada cómo se llama. Y pues que sí, que es tanto en la sangre como en el tejido esponjoso. En el hueso esponjoso, se llama eso, sí. profe, En el que llamamos el tuétano. ¿Dónde se forman las células sanguíneas? Según lo que sepa. ¿Dónde se fue? Sí, o sea, en los huesos de las piernas, Juanjo. O sea, si ustedes miran en este momento sus piernitas, sobre todo los muslos, ahí en el fémur, es donde se van a formar las células sanguíneas que están recorriendo todo nuestro cuerpo. Entonces, una persona que sufre de leucemia es una Profe, tú no persona, dijiste eso en sexto. muy bien, que se acuerden, pero anótenla. Dice Juan José, no nos mostró nada, no, porque solo era leer. vean eso, y leyó. Imagínense. Entonces, vean, vamos a ver que este proceso de interpretar la información es muy complejo. O sea, nosotros, y me refiero a todos los vertebrados en general, bueno, incluso a muchos invertebrados, pero nosotros los vertebrados desarrollamos una serie de sistemas y de órganos y posteriormente sistemas muy complejos que nos permiten adaptarnos muy bien al medio. Muy bien al, Bastante complejo. o sea, digamos, por ejemplo, si nosotros perdemos un sentido, tenemos otros más que nos van a permitir hacer eso. Por ejemplo, Y hay estos una, sentidos se van a reforzar más. Sí. miren esto, película. Hay una película, creo que es basada en la vida real, que se llama Black. A ver, venga a ver si sale. Es una película de la India. No, pero no es esta, no es esa. Trrrrrrrran. Helen Keller. Sí, creo que es esta. Miren esta cosa tan compleja. La historia de mi vida, dice. Black narra la historia de una chica sordociega. Sordociega. O sea, una chica que nace sin poder ver y sin poder oír. Y la película, mírenla acá, y es escritora, ¿no? Era escritora. Porque ya está en el barrio de los acostados. Pero tardó muchos años en aprender a comunicarse porque ella podía interpretar la información que le llegaba del entorno, podía de sabores, podía sentir, pero lo difícil que era comunicarla. Comunicar esa información era muy complicado. Entonces, digamos que el maestro que le enseñó, ¿cierto? El maestro que le enseñó todo esto, vamos a ver que le va a enseñar cómo es que se puede comunicar y le enseña lengua de señas con las manos. ¿Sí? Y dime. ¿Cómo? ¿Era ciega? ¿Era ciega? Ella era ciega y sorda. Por eso Ush. dije sordo. Si era ciega, entonces ¿cómo le enseñaba con las manos? Claro, Oh, eso fue un proceso muy largo. Hagan el ejercicio. Abran su mano izquierda, por ejemplo, y pongan su mano derecha mejor dicho, abran su mano izquierda, ábranla toda. Ya. Y cierren su mano derecha y la ponen sobre la mano izquierda. Entonces, él le ponía la mano y empezaba a hacer símbolos, o sea, por ejemplo, la A en lengua de señas es el puño cerrado con el pulgar afuera. Y así se empezaron a comunicar, o sea, ella le decía en la mano y empezaba a hablarle con unos símbolos, pero ellos crearon su propio sistema de habla, ¿sí me entienden? Es algo muy complejo, es algo muy complejo y tomó mucho tiempo, pero lo logró. Ella pudo aprender a comunicar información, o sea, su sistema nervioso. ¿Cómo? Bueno, ¿A qué edad? digamos que se tardó mucho tiempo, creo que ya se gradúa de la universidad más o menos a los 40 años, si no estoy ¿Se mal. graduó? Sí, claro, Ush. sí, claro. O sea, imagínense, si ella pudo, ¿sí? Imagínense Porque usted. nosotros no podemos. ¿Por qué no? Ya, Y usted, o sea, si sufrimos por ella, pasar octavo. si, si ella pudo así, o sea, que no tenía ni vista, ni podía hablar, ni podía oír. Hablar si podía, ¿no? Lo que pasa es que No ella tenía nació, como un idioma para hablar, ¿cierto? O sea, puede hacer Exacto. como sonidos. ¿Por qué hablamos Y hablar. nosotros? ¿Por qué hablamos nosotros? Porque ya escuchamos a otra gente hablar. Exacto. Por el oído. O sea, porque nosotros imitamos. Y así aprendimos a hablar. Pero una persona que nace sorda también es muda.
porque como nunca ha escuchado ningún sonido, no puede imitar algo. Y no aprende a hablar. Exactamente. O sea, una No, persona pues que eso. nace sorda ya es muda también. ¿Listo? O sea, está muda. Sordomuda. Y ciega. Es sordomuda, sí. Sí, exactamente. Entonces, miren lo complejo que es y ella pudo comunicarle. O sea, si ella pudo y graduarse en la universidad y escribir libros, A porque, los porque 40. usted no puede entregar una exposición, un pantallazo. ¿Ah? ¿Y por ¿Por qué no qué? nos podemos ¿Por graduar de la qué? universidad ¿Por qué, papus? de años? ¿Cómo? Y si ella pudo graduarse, ¿por qué no nos podemos graduar de la universidad también a los 20 y pico años, bro? Pues ¿Se puede, eh, papu? sí se puede, pero Se puede. ustedes tienen todos los sentidos. Ah, o sea, ya pueden Digo, comunicar Por eso le información. digo, por eso le digo, papu, que si ella pudo, nosotros también podemos. Obvio, sí, y lo van a lograr, yo sé, pero tienen que Obviamente, creérsela. papu. Es que tienen que Claro, creerse. sí, sí, sí. Claro, Bueno. claro. Sí, sí, sí. Sí, Sí, sí. sí, sí, sí. ¿Usted a qué edad supo que quería ser maestro? Yo lo supe a los 16 años de edad, ¿Y por qué? cuando en el ¿Le colegio, apareció el pues niño Dios? a ustedes no, a ustedes también les tocará hacer eso que se llama servicio social, solo que es un poco diferente a como yo lo hice. A mí me tocó con niños de colegio enseñándoles a leer y todo eso en primaria y me gustó mucho, entonces dije, uy, severo, ser profe. Y acá Eso es lo estoy, mismo, papu. el proferoso, el proferoso. Profe, Bueno, muchachos, Pues, se conectan cuando- ahorita, les voy a dejar una tarea al NormaClick, el pantallazo de Educaplay, ¿listo? Ahorita ya en 2 minutos se los dejo. Ah, Y los 10 minutos que quedan es para que lo suban y todo eso, ¿listo? Yo se lo subo ya en un par de minuticos. Nos vemos la próxima. profe, Chao. profe, No, papu. profe. Me quedo, profe, nos y los volvemos a pelados que se van conectar. a conectar. Nos volvemos a conectar con los 5 chiquillos nuevos. ¿Listo? ¿Listo? Bueno. ¿Listo? ¿Listo? Ay, ignorado 100%. Bueno, vuelvas a conectar. ¿Cómo así, profe? No entiendo. ¿Quién es? Solo Los los que nuevos, quieran, los conéctense. nuevos, los nuevos, los nuevos, los nuevos que dijimos al comienzo se conectan.